Una operación militar de alto nivel, 8 detenidos y entre ellos una servidora pública. El Ejército y la Guardia Nacional fueron movilizados en un operativo que, más que una simple redada, parece una nueva versión de la temida Operación Enjambre. Pero esta vez, algo es diferente. Las piezas que están cayendo no son solo criminales. Son funcionarios, políticos y hasta exalcaldes. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro del poder en México? ¿Estamos ante una limpieza profunda o ante una guerra entre facciones que ya nadie controla? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu percepción sobre la delgada línea que separa al gobierno del crimen organizado. La llamada Operación Enjambre resurgió con fuerza en Malinalco, Estado de México, dejando al descubierto una red que parecía intocable. Las Fuerzas Armadas actuaron con precisión quirúrgica. El Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General irrumpieron de madrugada en una vivienda vigilada durante semanas. No hubo disparos, ni persecuciones, ni caos. Solo un silencio pesado interrumpido por las órdenes tácticas y el sonido metálico de los cerrojos. En cuestión de minutos, 8 personas fueron arrestadas, entre ellas una figura que encendió las alarmas en todo el país. Nancy, una trabajadora del DIF municipal, alguien que hasta hace poco repartía ayuda social, y hoy es acusada de colaborar con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que las autoridades encontraron dentro de la vivienda parecía sacado de un arsenal clandestino. Armas largas, chalecos antibalas, radios, uniformes tácticos y un objeto que ningún operativo esperaba hallar, un lanzallamas. Aquello no era una simple guarida, sino una base de operaciones cuidadosamente equipada. Sin embargo, lo que más perturbó a los investigadores fueron las credenciales falsas de la Sedena y la ropa con insignias de la extinta Policía Federal. Aquello dejaba entrever algo mucho más grave: una infiltración institucional, un mimetismo perfecto entre criminales y fuerzas del orden. Las sospechas apuntan a que este grupo no operaba solo, sino bajo la protección de funcionarios municipales que, desde sus escritorios, facilitaban información, rutas y cobertura. Nancy no era una pieza menor. Su cercanía con la alcaldesa Marlene Nieto abre una grieta política de enormes proporciones. ¿Cómo es posible que los criminales puedan moverse con tanta libertad dentro de las estructuras de gobierno? ¿Cuántos operativos más son necesarios para descubrir que la corrupción ya no se esconde, sino que viste uniforme y cobra del Estado? La Operación Enjambre fue diseñada para erradicar precisamente eso, la simbiosis entre poder y crimen. Pero los resultados de Malinalco demuestran que el enjambre sigue vivo, que las abejas obreras del sistema han aprendido a proteger a su reina, aunque esa reina sea el miedo. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que este operativo marca el inicio de una limpieza real o solo una jugada para mostrar fuerza ante el caos? La noticia cayó como un rayo en medio de un país ya sacudido por la violencia. Mientras aún se comentaba la captura en Malinalco, Baja California se convertía en el nuevo epicentro del escándalo. La gobernadora Marina del Pilar rompió el silencio y reveló algo que pocos se atrevían siquiera a insinuar. La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, estaba siendo investigada por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una declaración que no solo encendió los titulares, sino que también destapó una lucha interna dentro del propio partido gobernante. Lo que antes parecía un enfrentamiento político, ahora tomaba la forma de una guerra por la supervivencia dentro del poder. La figura de Caballero siempre fue polémica, una política carismática, con discurso directo, pero rodeada de sombras. Durante su gestión, las denuncias de infiltración criminal en las estructuras municipales se multiplicaron, y los rumores sobre pactos y favores comenzaron a correr como pólvora. Cuando la gobernadora confirmó la investigación federal, el mensaje fue claro: nadie está por encima de la ley,
ni siquiera los que alguna vez representaron el rostro del cambio. Sin embargo, detrás de esa frase resonó otra pregunta más incómoda. ¿Se trataba de justicia o de una purga política disfrazada de moralidad? Y no fue un caso aislado. En Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública y figura cercana al senador Adán Augusto López, fue expulsado de Morena tras confirmarse su relación con operadores del CJNG. Lo que debía ser el partido que representaba la transformación terminó enfrentando su propia corrupción interna. Las instituciones que debían proteger al pueblo parecían, una vez más, vulnerables desde adentro. Las investigaciones federales comenzaron a redibujar el mapa del poder. No bastaba con detener sicarios. Había que mirar hacia las oficinas, hacia las firmas, hacia las órdenes firmadas en papel oficial. Porque en México el crimen ya no siempre viste pasamontañas. A veces usa traje, habla con voz pausada y promete seguridad mientras negocia en la oscuridad. Dime tú, ¿crees que estos casos muestran un cambio real en la lucha contra la corrupción o solo son sacrificios políticos para calmar la opinión pública? El 11 de octubre, el calor húmedo de Quintana Roo fue testigo de un operativo silencioso pero devastador. En una carretera entre Cancún y Mérida, las fuerzas federales cerraron el paso a una camioneta gris sin distintivos. Dentro, viajaba un hombre que parecía un empresario extranjero, elegante y tranquilo. Pero tras ese rostro se escondía Michael Michalis, alias el Griego, uno de los fugitivos más buscados por las autoridades europeas, acusado de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Su arresto no fue casualidad. Llevaba meses siendo seguido por agencias internacionales que habían detectado movimientos financieros sospechosos entre Suecia, Grecia y México. La caída de El Griego destapó una red tan amplia como sofisticada. Desde oficinas camufladas en Cancún y departamentos de lujo en la Riviera Maya, se movían millones de dólares provenientes del narcotráfico y del contrabando de armamento. A su lado cayó Tomás Alejandro, su operador logístico en territorio mexicano, un hombre discreto que coordinaba envíos, pagos y protección local. Juntos habían tejido una alianza entre mafias europeas y cárteles mexicanos, usando empresas fantasmas y criptomonedas para lavar fortunas enteras sin dejar rastro. Aquello confirmó lo que muchos temían. México ya no era solo un país de tránsito, era el corazón financiero del crimen global. Lo más perturbador fue descubrir que parte de su protección provenía de contactos en aduanas y oficinas públicas. La investigación señaló a funcionarios locales que, a cambio de dinero o favores, permitían el paso de cargamentos disfrazados de ayuda humanitaria o materiales médicos. En los documentos incautados a Michalis aparecieron nombres, números de cuenta y sellos oficiales. La frontera entre el crimen organizado y la administración pública se volvió, una vez más, invisible. Lo que empezó como la detención de un extranjero terminó revelando una realidad más profunda. Las mafias internacionales ya no operan desde las sombras, sino desde los mismos paraísos turísticos donde se toman fotos los turistas. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden criminal global o simplemente el resultado de años de impunidad y silencio institucional? Mientras unos caen, otros atacan. En Michoacán, la madrugada del 11 de octubre estuvo marcada por bloqueos, autos incendiados y balaceras. Pátzcuaro y Tzintzuntzan amanecieron cubiertos de humo, con carreteras cerradas y vehículos atravesados por impactos. En Sinaloa, el panorama no fue distinto. Un policía estatal murió y 2 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos en ataques simultáneos. Aunque las autoridades aseguran que el control se mantiene, las calles cuentan otra historia. Una donde los uniformes y los chalecos tácticos ya no siempre representan al Estado, sino a quien pague mejor.
El país entero se estremeció con un video que recorrió las redes. Me mataron. Amor. Cuida de mis hijos. Fueron las últimas palabras de José Guadalupe, un ciudadano de Guanajuato que transmitía en vivo para denunciar los baches en una carretera cuando fue atacado. Días después, murió en el hospital. El caso desató indignación nacional y expuso la pugna entre el cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG, dos bandos que hoy se disputan el control del centro del país. Omar García Harfuch confirmó que el grupo de Santa Rosa intenta formar nuevas alianzas para sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado puede controlar algo que ya se infiltró en su propia estructura? Mientras todo esto ocurre, México enfrenta otra tragedia. Inundaciones masivas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, con más de 40 muertos y decenas de desaparecidos. El plan DNIIE fue activado con miles de soldados y rescatistas desplegados por el país. El gobierno asegura que no hay impunidad, pero la gente solo ve agua, miedo y silencio. ¿Puede un país combatir al crimen cuando está literalmente hundido bajo el peso de la corrupción y la naturaleza? ¿O estamos viviendo el inicio de una nueva etapa donde lo militar reemplaza lo civil? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que estas operaciones buscan justicia o solo ocultar lo que ocurre detrás del poder? Si te interesa conocer las verdades detrás de los operativos más impactantes de México, suscríbete, deja tu like y comparte este video, porque en este canal la verdad no se calla.